No sirves para nada, viejo. Estorbas. Ya vete a tu casa si es que tienes una. Eso fue lo que me gritó mi nieto, Martín, así, sin más, con una soberbia que me heló la sangre. Fue en el almuerzo del domingo, delante de toda la familia, mientras yo apenas alcanzaba el salero en la mesa. Su padre, mi hijo Alejandro, solo bajó la mirada, fingiendo que no escuchaba, como siempre. Mi nuera, Laura, sonrió de lado, con esa condescendencia que me carcomía por dentro. Mis otros nietos, más pequeños, no entendían bien, pero percibían la tensión. Me quedé quieto, la mano temblorosa en el salero, el corazón apretado en el pecho. No pude responder. No había palabras para tanto dolor, solo un silencio espeso, pesado, que se tragó el aire de aquel comedor que alguna vez fue mi hogar. Juro que en ese momento, por un instante, deseé desaparecer. Que la tierra me tragara para no tener que soportar la mirada de desprecio de mi propia sangre. Pero en lo más profundo de mi alma, algo se encendió, una chispa, pequeña, casi imperceptible pero firme. Esa chispa me recordó quién soy, quién fui y quién siempre seré. Y te lo digo con la mano en el pecho. Esto es una historia real. Aunque parezca increíble, esto realmente sucedió. Mi nombre es Don Ricardo y tengo 75 años bien vividos. Toda mi vida la pasé en un pequeño pueblo minero en Zacatecas. Fui minero, como mi padre y el padre de mi padre. Desde que era un muchachito, bajaba a las profundidades de la tierra, picando piedra, respirando polvo, arriesgando el pellejo por un puñado de monedas. No conocí otra cosa. El sol solo lo veía al atardecer, cuando salía del socavón, agotado, cubierto de hollín, pero con la frente en alto. Así era la vida, dura, pero honesta. Cuando me casé con mi amada Elena, éramos tan pobres que nuestra casa era apenas una chabola de adobe. Pero teníamos algo más valioso que cualquier riqueza: amor y esperanza. Ella, con sus manos suaves y su sonrisa dulce, me esperaba cada noche con una jarra de agua fresca y un plato de frijoles con tortillas. No había manjar más grande que ese. Juntos soñamos con un futuro mejor para nuestros hijos, un futuro lejos de las minas, con estudios y oportunidades. Y por ese sueño trabajé el doble, el triple. A veces, cuando mis músculos dolían tanto que no podía ni moverme, pensaba en los ojos de Elena y en el llanto de nuestro pequeño Alejandro, que ya venía en camino. Y esa imagen me daba la fuerza para seguir picando, para seguir cargando bultos, para seguir adelante. Mi hijo Alejandro fue nuestra mayor alegría, nuestro motor. Elena siempre me decía: nuestro hijo no bajará nunca a la mina, Ricardo. Él tendrá una vida diferente. Y esas palabras se me grabaron en el alma. Para él, trabajé cada día como si fuera el último. Ahorré cada centavo que pude, lo poquito que sacaba de la mina y lo que ganaba haciendo trabajos extras en el pueblo. Quería darle lo mejor, una educación que yo nunca tuve. Quería que tuviera oportunidades, que no tuviera que romper su espalda bajo tierra como yo. Le pagué la mejor escuela del pueblo, le compré los libros más caros, le di ropa nueva para que no se sintiera menos que los demás. Y cuando terminó la secundaria, a duras penas, le insistí para que fuera a la universidad en la ciudad. Él no estaba muy convencido, prefería quedarse en el pueblo, pero yo lo animé, lo empujé. Le dije: hijo, este es tu futuro. No desperdicies la oportunidad que tu madre y yo te estamos dando. Al final, se fue a la ciudad. Estudió administración de empresas, una carrera que yo ni siquiera entendía bien, pero que sonaba a progreso. Yo seguí en la mina, enviándole dinero cada mes, apretándome el cinturón, comiendo lo mínimo para que a él no le faltara nada. Elena, mi esposa, tejía rebozos y vendía dulces para ayudar con los gastos. Nos sacrificamos todo por Alejandro, y lo hicimos con gusto, con el corazón lleno de amor. Cuando se graduó, fue un día de fiesta en nuestra humilde casa.
Elena y yo lloramos de emoción. Era el logro de toda una vida de esfuerzo. Alejandro pronto encontró un buen trabajo en una empresa grande, con un sueldo que a nosotros nos parecía una fortuna. Se casó con Laura, una mujer de la ciudad, de buena familia. Tuvieron hijos, mis nietos, Martín y las dos pequeñas, Sofía y Camila. Yo estaba feliz, mi sueño se había cumplido, mi hijo tenía la vida que yo le había prometido. Pero con los años, algo empezó a cambiar. Poco a poco, casi imperceptiblemente, el trato de Alejandro y Laura hacia mí se fue enfriando. Al principio eran pequeñas cosas, llamadas menos frecuentes, visitas más cortas, luego comentarios sutiles sobre mi ropa, mis costumbres de pueblo, mi forma de hablar. «Papá, ¿por qué no te vistes un poco más moderno? Parece que vienes de la prehistoria», me dijo Laura una vez, riéndose. Yo solo sonreía, pero por dentro me dolía. Cuando Elena se puso enferma y luego partió de este mundo, me sentí el hombre más solo del universo. Ella era mi ancla, mi compañera, la única que me entendía sin palabras. Alejandro, mi hijo, estuvo a mi lado los primeros días, pero luego tuvo que volver a su trabajo en la ciudad. Yo me quedé solo en nuestra casita de adobe, con el recuerdo de Elena en cada rincón. La casa se me hizo enorme, vacía, las paredes parecían susurrar su nombre. Fue entonces cuando Alejandro me sugirió que me mudara con ellos a la ciudad. «Papá, ya estás grande, no puedes vivir solo. Vente con nosotros, te cuidaremos», me dijo. Yo, ingenuo, creí en sus palabras. Vendí lo poquito que tenía en el pueblo, mi casa, mis herramientas, y me fui a la ciudad, con una maleta llena de ropa vieja y el corazón lleno de esperanza. Pero la realidad fue muy diferente. La casa de Alejandro era grande, moderna, pero yo me sentía como un intruso. Me asignaron una pequeña habitación en el fondo, al lado de la lavandería. Mis comidas eran a deshoras, o lo que sobraba. Mis conversaciones eran interrumpidas, mis opiniones ignoradas. Laura me trataba como a un estorbo, una carga. «Don Ricardo, ¿no cree que debería quedarse en su habitación? La sala es para las visitas», me dijo una vez cuando intenté ver la televisión con ellos. Mis nietos, especialmente Martín, el mayor, aprendieron rápido el trato despectivo de sus padres. Martín, que era mi favorito, a quien le enseñé a jugar canicas y a volar papalotes, se volvió el más cruel. «Abuelo, ¿por qué no tienes un coche? Mi amigo dice que tu ropa es vieja», me preguntó una vez con inocencia perversa. Y yo solo sonreía, ocultando el dolor. La gota que colmó el vaso fue ese día en el almuerzo, cuando me llamó inútil. Esa palabra, de su boca, me perforó el alma. Ya no eran comentarios sutiles, era un ataque directo, frontal, delante de todos. Y el silencio de Alejandro, la sonrisa de Laura, fueron puñales adicionales. Esa tarde me levanté de la mesa, me puse mi sombrero de paja y salí de su casa sin decir una palabra. Caminé sin rumbo por las calles de la ciudad, con el sol cayendo y la garganta apretada. Mi mente viajaba al pasado, a los años de Mina, al sudor, a las promesas que le hice a Elena. Recordé cada sacrificio, cada privación, y por primera vez en mucho tiempo sentí que ese esfuerzo no había sido valorado, que había sido en vano. Pero también sentí algo más, una determinación fría y dura. Ya no iba a permitir que me pisotearan, ya no. Mientras caminaba, pasé por un pequeño café de la esquina. Entré y pedí un café. Me senté en una mesa apartada mirando a la gente pasar. Todos parecían tan ocupados, tan ajenos a mi dolor, y pensé, nadie sabe quién soy, nadie sabe lo que he pasado, nadie sabe lo que tengo. Y fue en ese momento, con la taza humeante en mis manos, que la idea empezó a tomar forma. No sería venganza, no, eso no era mi estilo, sería una lección de dignidad, de valor y de respeto.
porque si algo aprendí en la vida es que el respeto no se exige a gritos, se gana con acciones. Esa noche, de vuelta en mi pequeña habitación, abrí mi vieja maleta. No era la maleta con la que llegué de Zacatecas, esa la había vendido. Esta era otra, una maleta de cuero curtido que guardaba debajo de la cama. La abrí con cuidado, como quien abre un cofre del tesoro. Y ahí estaban. No billetes, no joyas. Eran documentos, escrituras de terrenos, títulos de propiedades, acciones de empresas, contratos, planos. 15 propiedades a mi nombre, todas en esta misma ciudad, rentadas, generando ingresos. La más grande, una cadena de panaderías que yo mismo había ayudado a levantar hace décadas, cuando todavía era un joven albañil. Nadie sabía que yo era el dueño. Siempre fui discreto, pero ese día esa discreción iba a terminar. Mi mente comenzó a trabajar. Mis 75 años no habían apagado mi mente, al contrario, la habían agudizado. Tenía que planearlo bien, cada paso, cada movimiento. Y lo primero que necesitaba era un aliado, un viejo amigo, un abogado honesto que había conocido en mis años mozos, cuando apenas empezaba a invertir en terrenos, don José. Él me ayudaría a poner las cosas en su lugar. Esta vez, las reglas las pondría yo. Y ahora quiero hacerles una pregunta a ustedes que me están escuchando. ¿Alguna vez se sintieron subestimados o despreciados por alguien cercano? Cuenten su experiencia en los comentarios. Certo. Entendido. Continuaré como segundo bloco da historia. Bloco 2. Los días siguientes transcurrieron en una calma aparente. Yo seguía en la casa de mi hijo, viviendo en esa habitación minúscula, soportando las indirectas y el desprecio, pero por dentro mi mente trabajaba sin descanso. Había un plan, y la paciencia, que la mina me había enseñado tan bien, sería mi mejor aliada. Quería que se confiaran, que creyeran que el viejo inútil estaba resignado a su destino, contando los días en su soledad. Mi hijo Alejandro, con esa despreocupación que tanto me hería, me mandaba mensajes de vez en cuando. «Papá, ¿ya comiste? ¿Necesitas algo?» No era preocupación, lo sabía. Era costumbre, una formalidad vacía. La verdadera preocupación había desaparecido hacía mucho tiempo. Laura, mi nuera, seguía publicando fotos en sus redes sociales con frases melosas como «La familia es lo más importante», mientras yo observaba en silencio, preguntándome qué clase de familia era esa. Mi nieto Martín, el que me había llamado inútil, me evitaba o me miraba con esa superioridad que había adoptado. Era doloroso, sí, pero también me daba la fuerza para seguir adelante con mi plan. El primer paso fue contactar a don José, mi viejo abogado. Lo llamé desde un teléfono público para que nadie rastreara la llamada. Su voz sonó sorprendida al principio. «Ricardo, qué gusto escucharte. ¿Cómo andas, viejo?» Me conmovió escuchar un poco de genuina calidez. Le expliqué, con palabras medidas, que necesitaba una reunión urgente, discreta, que era algo importante sobre mis propiedades. Él, que me conocía desde hace décadas, no hizo muchas preguntas. Solo dijo: «Dime dónde y cuándo, Ricardo. Sabes que puedes contar conmigo». Nos vimos en un pequeño café antiguo, lejos de la zona céntrica donde Alejandro trabajaba. Don José, con sus gafas de montura gruesa y su mirada sagaz, me escuchó con atención mientras le explicaba la situación, el trato de mi hijo y, lo más importante, lo que había decidido hacer. Le saqué la maleta de cuero curtido y puse los documentos sobre la mesa. Los ojos de don José se abrieron ligeramente. Él sabía que yo era un hombre de trabajo y que había invertido en bienes raíces, pero la magnitud de lo que tenía lo sorprendió. «Ricardo, pero esto es una fortuna. ¿Por qué nunca dijiste nada?» Me encogí de hombros. Uno aprende a callar, don José, y a observar,
A veces la propia sangre es la que más te puede decepcionar. Mi amigo suspiró. Entiendo. Entonces, ¿qué quieres hacer? Le expliqué mi decisión. Quería que Alejandro fuera oficialmente excluido de todo. Del testamento, de cualquier autorización, de cualquier sociedad. Quería blindar mis propiedades para que él no pudiera tocar ni un centavo, ni ahora ni en el futuro. Quería que todo estuviera legalmente sólido e inatacable. Don José asintió con seriedad. Esto lo haremos bien, Ricardo, legal y limpio. Será como si tu hijo nunca hubiera existido en tus bienes. Pero, ¿estás seguro? Es tu sangre. Lo miré fijamente. Más seguro que nunca, don José. Lo que se gana con sudor y sangre no puede ser manchado por el desprecio. Y lo que no se gana con respeto no se reclama a gritos. Esa frase la repetí varias veces en mi cabeza, como un mantra. Así comenzamos. Propiedad por propiedad. Revisamos cada escritura, cada contrato de alquiler, cada cuenta bancaria vinculada. Me pasé días en la oficina de don José, revisando papeles, firmando documentos. Era un trabajo minucioso, lento, pero necesario. Cada firma era como un clavo que ponía en el ataúd de la dependencia emocional que sentía por mi hijo. Fue un proceso liberador. Don José, con su experiencia, se aseguró de que todo quedara perfectamente en orden, a prueba de cualquier intento futuro de mi hijo. Al final de esas semanas, Alejandro estaba oficialmente fuera de todo, del testamento, de las autorizaciones bancarias, incluso del seguro médico que yo le había puesto hacía años. Todo, absolutamente todo, fue revocado. Sin drama, sin escándalo, solo con tinta, papel y la ley. Durante este tiempo continué con mi rutina en la casa de Alejandro, sin dar ninguna señal de lo que estaba haciendo. Seguía comiendo lo que me daban, yendo a mi habitación, observando. Quería que se confiaran, que pensaran que el viejo inútil seguía siendo el mismo. Era una estrategia, una venganza silenciosa. Quería ver sus caras cuando llegara el momento de la verdad. Pero la vida me tenía más sorpresas guardadas. Un día, mientras estaba en la oficina de don José, sonó su teléfono. Él escuchó atentamente. Su rostro se endureció. Me miró con una expresión de preocupación. Ricardo, tengo algo que decirte, algo que te va a doler, pero prefiero que lo sepas por mí. Sentí un escalofrío en la espalda. Sabía que no era una buena noticia. Don José me contó que Alejandro había intentado vender una de mis propiedades, una de las más valiosas, un local comercial en una zona concurrida de la ciudad. Aparentemente, había intentado usar unos poderes antiguos que yo le había dado hacía años, cuando estuve enfermo y no podía encargarme de mis asuntos. Él pensó que aún tenía acceso. Contactó a un comprador. Incluso llegaron a firmar un precontrato. Pero gracias a Dios y a la rapidez con la que don José había actualizado todos los documentos, la operación fue rechazada. Los papeles ya no tenían validez. Mi sangre se heló, no por la pérdida de la propiedad, que no se perdió, sino por la intención, por la desfachatez. Mi propio hijo intentando robarme a mis espaldas. No era solo decepción, era asco. ¿Cómo lo supiste?, pregunté, con la voz apenas un susurro. Un cliente mío, dijo don José, es amigo del comprador. Le pareció raro y me lo comentó. Fui a revisar por mi cuenta y confirmé todo. No quise decirte antes por teléfono, necesitaba verte a los ojos. Me levanté, caminé hacia la ventana de la oficina. Afuera, la vida seguía su curso. La gente caminaba apresurada, los coches pasaban, pero dentro de mí todo se revolvía. No era rabia, era una decepción tan profunda que no sabía qué podía sentir. Volví a mi asiento, miré a don José. Gracias, amigo, hiciste bien en venir. Él me miró con calma. ¿Qué vas a hacer ahora? Voy a terminar lo que empecé,
le dije con una voz tranquila pero firme, pero esta vez sin piedad. No lo dije con odio. Lo dije con la serenidad de quien ya no tiene nada que perder, de quien ha sido herido tantas veces que ya no siente el dolor de las nuevas puñaladas. Don José, mi viejo amigo, asintió. La justicia no siempre es venganza, Ricardo. A veces es solo poner cada cosa en su lugar. Sus palabras se me clavaron en el alma. Esa misma noche, de vuelta en mi habitación, saqué un viejo cuaderno de hojas gruesas, de esos que uno compra con ilusión y guarda para algo importante, y empecé a escribir, con letra grande y pausada, como si cada palabra fuera un trozo de mi alma que dejaba registrado. No lo hacía por Alejandro, no. Lo hacía por mí, para no olvidar quién soy, para recordar que valgo, que viví, que luché. Escribí sobre mi infancia en el pueblo minero, sobre mi madre lavando ropa ajena, sobre mi padre, que murió en un derrumbe en la mina. Escribí sobre el día que conocí a Elena, mi mujer, en una fiesta del pueblo, bailando bolero bajo la luz de las estrellas. Escribí sobre nuestras carencias, nuestras risas, nuestros sueños, sobre el día que nació Alejandro y cómo lloré de emoción en el hospital, prometiendo que nunca le faltaría nada. Escribí sobre las veces que me quité los zapatos rotos antes de entrar a casa para que él no viera que su padre también pasaba necesidades. Lo escribí todo, porque a veces uno necesita leerse para volver a encontrarse. Los días pasaban. Yo seguía con mis visitas discretas a las propiedades, como un viejo paseante curioso. Saludaba a los vecinos, tomaba café en la misma cafetería de siempre, y poco a poco empecé a sentir algo que hacía años no sentía. Paz. Esa paz que llega cuando uno ya no espera nada de nadie, cuando ya no ruega cariño, ni atención, ni reconocimiento, cuando uno se acepta completo. Pero el silencio de Alejandro se hacía cada vez más ruidoso. Ya no me mandaba mensajes, ya no llamaba, ni siquiera usaba a mis nietos como puente, tal vez porque sabía que algo se había roto de verdad, o tal vez porque estaba esperando el momento de golpear de nuevo. Si esta historia te está conmoviendo, no olvides suscribirte al canal para no perderte las próximas historias de vida. Y ese momento llegó. Un viernes por la noche, mientras estaba en mi habitación, revisando unas cuentas viejas, recibí una notificación en mi teléfono. Era de un abogado. Un intento de embargo preventivo. Aparentemente, Alejandro estaba alegando que parte del patrimonio era suyo, que había habido contribuciones de su parte en años pasados, que tenía derechos legítimos sobre algunas propiedades. Todo basado en papeles viejos, acuerdos verbales falsos y una narrativa que solo él creía. Un escalofrío me recorrió la espalda. Quería pisotearme, humillarme una vez más, despojarme de lo que con tanto sudor había construido. Pero lo que no sabía es que yo había guardado todo, cada recibo, cada transferencia, cada contrato, y que, además, nada estaba ya a su nombre. Todo estaba blindado, legalmente sólido, imposible de tocar. Al día siguiente, fui personalmente a la oficina de ese abogado, un joven, recién salido de la universidad, con un apellido extranjero pomposo. Me presenté como cualquier cliente, un anciano con un sombrero de paja y un bastón. Le entregué una carpeta con toda la documentación. Él la revisó en silencio. Su rostro juvenil se iba tornando pálido con cada hoja que leía. Al terminar, me miró con una cara de susto que casi me hace reír. «Señor Ricardo», dijo, la voz temblorosa, «con esto, su hijo no tiene absolutamente ningún derecho sobre nada. Esto es inatacable». Lo miré fijamente. «Lo sé, joven. Solo quería verle la cara cuando lo dijera». Me levanté, le di la mano y salí de ahí con la frente en alto. Porque una cosa es protegerse, y otra muy distinta es demostrar que no eres ningún tonto, que el viejo inútil
tenía las riendas bien firmes. Esa noche dormí como no dormía hacía años, no porque todo estuviera resuelto, sino porque por fin estaba todo claro. Las máscaras habían caído, las intenciones estaban a la vista, y yo, el supuesto viejo inútil, había ganado sin mover un solo dedo más. Había demostrado que la dignidad no se negocia y que la paciencia es un arma poderosa. Los días siguientes transcurrieron con una calma extraña. Por fuera, todo seguía igual. El mismo café por las mañanas, las caminatas por el parque, los saludos de los vecinos. Pero por dentro, yo sentía que algo se había terminado de acomodar en su sitio. No se trataba de venganza, ni siquiera de orgullo. Era algo más profundo, una certeza serena. Ya no tenía ninguna deuda pendiente con nadie, ni siquiera con mi propio hijo. Me había liberado. Una mañana, mientras barría la entrada del edificio donde vivía, porque aunque no me tocaba, me gustaba mantener limpio, una vecina se me acercó. Doña Carmen, una señora de 80 y tantos, que vivía sola desde hacía más de 2 décadas. Don Ricardo, usted tiene algo distinto últimamente. Lo veo más tranquilo, más derecho. Le sonreí. Tal vez sea porque por fin entendí que el silencio también habla, doña Carmen. Ella sonrió, como si supiera exactamente de qué hablaba. Esa conversación me dejó pensando. A veces creemos que nadie ve lo que nos pasa, pero hay ojos que observan en silencio, ojos que entienden sin necesidad de explicar. Y fue ahí que decidí algo más. No me iba a ir de este mundo sin dejar una huella más clara. No solo para mí, sino para otros viejos como yo, que han sido callados, ignorados, menospreciados. Porque sí, ser viejo en esta ciudad es casi como ser invisible, y yo ya no quería ser invisible. Fui hasta el archivo donde guardaba mis documentos importantes y saqué un sobre grande con el membrete de mi inmobiliaria. Adentro tenía los planos de un terreno que llevaba años sin usar. Un lote grande en las afueras de la ciudad que muchos me habían ofrecido comprar, pero nunca lo quise vender. Siempre sentí que debía hacer algo más con él, y ahora lo sabía. Iba a construir ahí un centro para adultos mayores, pero no cualquier centro. No uno de esos donde te encierran y te quitan la dignidad. Quería un lugar libre, comunitario, donde los viejos pudieran enseñar, hablar, plantar, compartir, donde la experiencia no fuera desechada, sino escuchada, donde nadie volviera a ser llamado inútil. Llamé a un viejo arquitecto con quien había trabajado en el pasado. Le conté mi idea. Me escuchó con respeto, sin interrumpir. Don Ricardo, ¿está seguro? Es un proyecto grande. Lo miré a los ojos. Lo más grande que he hecho en mi vida fue levantar a mi hijo solo, y lo hice sin quejarme. Esto no es nada al lado de eso. Nos dimos la mano, y en menos de una semana ya teníamos los primeros bocetos. Una construcción sencilla, pero funcional. Con un gran jardín comunitario, salas amplias, una pequeña biblioteca, un área de talleres, otra de descanso. Todo pensado para ser autosustentable y, lo mejor, sin fines de lucro. Poco a poco comencé a reunir a personas de confianza, un contador, una trabajadora social, gente buena, comprometida. Nadie sabía exactamente de dónde salía el dinero, y tampoco preguntaban. Me respetaban, y eso bastaba. Una tarde, mientras revisábamos papeles en una cafetería del centro, alguien se sentó en la mesa de al lado. No lo vi de inmediato, pero su voz me congeló. Papá. Era Alejandro. Llevaba la camisa desabrochada, la barba crecida, los ojos cansados. No era el mismo hijo altivo que me gritó aquella vez en el comedor de su casa. No, este hombre parecía derrotado. Me quedé en silencio. Lo observé. Él también me miró en silencio, como esperando algo, pero yo no tenía palabras para él. No, en ese momento. ¿Podemos hablar ahora?, preguntó la voz ronca. No, estoy ocupado, respondí con la voz plana, sin emoción.
¿Te puedo llamar después? Lo miré. Haz lo que quieras, Alejandro, pero yo no te debo nada. Se quedó ahí parado, sin saber qué decir, como un niño perdido. Luego, simplemente se fue. No le deseé mal, tampoco bien. No sentí odio ni pena, solo distancia, como si fuera alguien que alguna vez conocí, pero que ya no era parte de mi historia. Los días siguientes siguieron su curso. Las obras del centro comenzaron, lentas pero firmes. Iba cada mañana a supervisar. Me sentaba en una silla al lado del terreno y veía a los albañiles trabajar. Me traía recuerdos de mis años mozos. A veces, alguno me ofrecía una tortilla con sal o un café de olla. Me sentía vivo, útil y, sobre todo, en paz. Un mediodía recibí una visita inesperada. Era la maestra que había comprado la casa en la colonia. Venía con sus hijas. Me abrazó con fuerza. Gracias, don Ricardo. Gracias por confiar en mí. Esa casa nos ha cambiado la vida. La miré con ternura. No necesitaba escuchar más. Su gratitud valía más que cualquier herencia. Esa noche escribí en mi cuaderno: cuando das con el corazón, la vida te lo devuelve multiplicado. A veces no en forma de dinero, sino de propósito. Y así fue, porque mientras muchos me daban la espalda, otros, gente que ni siquiera era de mi sangre, me daban calor, me daban un lugar, me devolvían la fe. Si te está gustando esta historia, por favor, dale un me gusta para que podamos seguir compartiendo más testimonios de vida. Un sábado por la mañana, mientras colocábamos sillas nuevas en el comedor del centro, apareció alguien en la entrada que no esperaba ver. Era mi nieto mayor, Martín. Tenía ya casi 15 años. Alto, flaco, con la misma mirada que su padre tenía a su edad. Me buscó con los ojos hasta encontrarme, y cuando me vio, me sonrió tímido. Caminó hacia mí y se paró en silencio. Yo dejé lo que estaba haciendo y lo observé. No lo veía desde hacía meses, desde aquel día en el comedor, cuando su padre me gritó lo imperdonable. No sabía si debía abrazarlo, si debía decir algo, pero él habló primero. «Abuelo, ¿me puedo quedar un rato contigo?» Asentí. Le di una silla. Se sentó a mi lado. No hablamos mucho, solo me miraba trabajar. A veces me hacía preguntas sobre herramientas, materiales, sobre cómo se construía una pared. Y yo le respondía con paciencia, como lo hice alguna vez con su padre. Al final del día, antes de irse, me dijo: «Papá no sabe que vine, pero quería verte porque mamá nos contó lo que estás haciendo y yo quería ver si era cierto». Le puse la mano en el hombro y le dije: «¿Y qué opinas?». Él me abrazó y susurró: «Estoy orgulloso de ti, abuelo». Y eso fue todo. No hizo falta más, porque a veces una sola frase basta para sanar 1000 heridas. Esa noche no pude dormir. Pensé en Alejandro, en cómo ese muchacho que abracé con tantas ganas cuando nació se convirtió en un hombre frío, ciego de soberbia. Y pensé también en que tal vez, con el tiempo, la vida le iba a enseñar lo que yo ya no podía enseñarle. Porque llega un punto en el que uno ya no está para dar más lecciones, está para vivir en paz. Y si algún día él quería volver, tendría que hacerlo desde la humildad, no desde el remordimiento. Mientras tanto, el centro seguía creciendo. Cada día llegaban más personas, se abrían más talleres, se ofrecían más comidas calientes, se formaban grupos de lectura, de canto, de tejido. El jardín ya tenía tomates verdes, flores de cempasúchil y hasta una pequeña zona de plantas medicinales. La gente llegaba temprano. Algunos traían sus historias en los ojos, otros traían cicatrices, pero todos encontraban un rincón donde sentirse vivos. Y entonces ocurrió algo inesperado. Una fundación de la ciudad vino a visitarnos. Se habían enterado del centro por una pequeña nota que salió en el periódico local. Querían apoyarnos con materiales, con voluntarios, incluso con médicos que vinieran a dar consultas gratuitas.
Me ofrecieron hacer una alianza, me mostraron cifras, propuestas, estadísticas, y mientras ellos hablaban, yo los observaba con atención. Al final les dije, no necesito que esto se convierta en un negocio. Si quieren apoyar, háganlo desde el corazón. Aquí no hay jefes, aquí todos somos uno. Si respetan eso, bienvenidos. Y aceptaron, porque cuando la verdad es clara, no necesita ser defendida. Esa noche, al cerrar la última puerta del centro, me quedé un momento mirando el cielo. La luna llena brillaba sobre el techo recién pintado, y pensé, tal vez si Elena me está viendo desde algún lugar, está sonriendo. Y eso bastaba, porque todo lo que hacía, aún lo hacía con ella en el corazón. Pasaron unas cuantas semanas después de la visita de mi nieto, y no volví a saber de Alejandro. Ningún mensaje, ninguna carta, ninguna señal, y para serte sincero, no lo esperaba. No lo necesitaba, porque algo dentro de mí ya se había cerrado, como una herida vieja que dejó de sangrar, no porque sanó del todo, sino porque aprendí a vivir con la cicatriz. Yo seguía enfocado en el centro, que ahora ya tenía nombre, la casa de los abuelos. Un nombre simple, pero lleno de verdad, porque eso era un hogar, un lugar donde los viejos no eran estorbo, ni carga, ni molestia, donde cada arruga contaba una historia y cada paso lento tenía su propia dignidad. Las actividades seguían creciendo. Un grupo de señoras organizó una clase de cocina tradicional y otro grupo de hombres comenzó a restaurar muebles antiguos. Cada vez que pasaba por ahí, los escuchaba reír, discutir recetas, compartir secretos de oficios que ya casi nadie recordaba. Un día, uno de los abuelos, don Rogelio, me dijo mientras lijaba una silla, «Ricardo, aquí me siento útil de nuevo. Es como si me devolvieras los años que ya creía perdidos», y esas palabras me quedaron grabadas en el alma, porque todo este esfuerzo, cada ladrillo, cada peso invertido, valía la pena si lograba devolverle a alguien la sensación de pertenecer. Pero no todo era calma. Una mañana, mientras tomaba café en el patio trasero del centro, me llamaron por teléfono. Era don José, mi abogado. Su voz sonaba tensa. Me dijo, «Tenemos que vernos. Es sobre Alejandro». Sentí un frío en la espalda, pero no pregunté. Le dije que pasaría por su oficina en la tarde. Cuando llegué, me tenía preparada una carpeta con documentos. La abrió sobre la mesa y comenzó a explicarme. «Tu hijo está endeudado hasta el cuello. Tiene embargos pendientes, cuentas sin pagar, y ahora, desesperado, ha intentado usar tu nombre para solicitar un préstamo grande. Pero gracias a que cerramos todo a tiempo, lo rechazaron». Me quedé en silencio mirando las hojas, no por sorpresa, sino por confirmación. Ya sabía que Alejandro era capaz de eso. Lo único que me sorprendía era hasta dónde había llegado. «¿Y ahora qué quiere hacer?», le pregunté. «Está diciendo que tú le quitaste lo que le correspondía, que lo dejaste sin nada». «¿Y tú qué le respondiste?», le dije. «Que lo que no se gana con respeto, no se reclama con gritos». Esa frase me hizo sonreír. Don José era un hombre justo, y saber que tenía a alguien así de mi lado me daba paz. Salí de la oficina con la carpeta en la mano, y mientras caminaba por las calles del centro, me crucé con una pareja joven empujando un cochecito de bebé. Se detenían a mirar los escaparates, reían bajito, se tomaban de la mano, y pensé en Elena y en mí cuando éramos jóvenes, cuando soñábamos con una casa propia, con una familia unida. Recordé cómo cargué a Alejandro por primera vez aquella madrugada en el hospital, cuando las enfermeras me lo pusieron en los brazos temblorosos. Cómo juré que nunca le faltaría nada. Y lo cumplí. No le faltó nada. Lo que nunca imaginé fue que algún día él me vería como un estorbo, como alguien que debía desaparecer. Volví al centro más tarde y traté de sacarme esa tristeza de encima. Me senté con los demás a escuchar historias.
Una señora contaba cómo aprendió a bordar con su abuela en un pueblito de Zacatecas. Otro hablaba de su época como músico de mariachi, y poco a poco la pena se fue diluyendo. Porque eso tiene la comunidad, sana sin darte cuenta. Un domingo cualquiera, mientras preparábamos un evento para el Día del Abuelo, sonó el timbre del centro. Abrí la puerta principal y ahí estaba Alejandro. Solo, con la ropa arrugada, los ojos hundidos y un sobre en la mano. Me miró fijamente. No tenía rabia en la cara, tenía cansancio, un cansancio profundo, como quien ya no tiene excusas que ofrecer. No dijo ni una palabra. Me extendió el sobre. Lo tomé sin abrirlo. Me miró de nuevo y se fue así, sin decir nada, sin pedir perdón, sin reclamar, sin llorar. Solo se fue. Esperé a estar solo en mi oficina del centro para abrir el sobre. Dentro había una carta breve. Decía: «Papá, lo perdí todo. El dinero, el trabajo, la familia. Me quedé sin nada. Pero me di cuenta de que lo único que realmente perdí fuiste tú». No lloré. Ya no tenía lágrimas para eso. Solo cerré los ojos, respiré hondo y agradecí no haberme rendido. Porque si yo me hubiera rendido cuando me llamó viejo inútil, no estaría de pie hoy. No habría construido este refugio, no habría conocido a esos hombres y mujeres que me devolvieron la esperanza. Y lo más importante, no me habría reencontrado conmigo mismo. Esa noche, antes de dormir, salí al balcón de mi departamento. El aire estaba fresco, las luces de la ciudad parpadeaban a lo lejos y una estrella solitaria brillaba arriba de todo. Miré al cielo y susurré: «Gracias, Elena, por no dejarme caer». Porque sí, a veces uno habla con los que ya se fueron, y siente que de alguna manera todavía lo escuchan. Después de aquella última carta, Alejandro no volvió a aparecer. Ni una llamada, ni un mensaje, ni siquiera una visita silenciosa como aquella vez en la cafetería. Fue como si su figura se hubiera desvanecido, como si se disolviera en su propia derrota. Pero no lo digo con rencor, ya no. Lo digo con la serenidad de quien entendió que hay personas que solo regresan cuando necesitan algo, y que cuando no hay nada que sacar, simplemente desaparecen. Y aunque me doliera, aunque llevara su sangre en las venas, yo ya había aceptado eso, que no todos los vínculos son eternos, que hay relaciones que uno tiene que soltar para salvarse a sí mismo. Lo que sí me quedó claro es que nunca más iba a dejar que alguien definiera mi valor. Mientras tanto, la casa de los abuelos ya era un lugar conocido en toda la ciudad. Gente llegaba desde colonias lejanas. Algunos tomaban 2 camiones solo para venir a compartir un café y una conversación. Y todos, absolutamente todos, traían una historia a cuestas. Algunas eran de abandono, otras de lucha, muchas de pérdidas, pero todas, sin excepción, eran valientes. Porque vivir tantos años no es poca cosa. Porque resistir cuando ya nadie te llama, cuando el teléfono ya no suena, cuando los hijos no aparecen ni en los cumpleaños, es un acto de coraje silencioso que casi nadie reconoce. Un lunes por la mañana, mientras regaba el huerto, me encontré con don Abelardo, uno de los viejos más callados del grupo. Casi nunca hablaba, pero ese día me miró directo a los ojos y me dijo: «Gracias, Ricardo, porque aquí me volvieron a llamar por mi nombre. En mi casa ya nadie se acuerda cómo me llamo. Me dicen el viejo, si es que me dicen algo». Me quedé congelado, no supe qué responder. Solo le puse la mano en el hombro y le dije: «Aquí usted no es ningún viejo, aquí es don Abelardo y su voz tiene peso». Él asintió con los ojos húmedos, y ese momento me dejó marcado, porque me di cuenta de que no estábamos salvando cuerpos, estábamos salvando nombres, memorias, identidades. Si esta historia ha tocado tu corazón, por favor, dale un me gusta y compártela.
Ayúdanos a llevar estas valiosas lecciones a más personas.